¿Qué tal? Saludos amigos de Es Diario, muy buenos días. Hoy es martes 3 de junio, parece que el calor nos da un leve respiro, pero desde luego que la información no nos da tregua. Así que vamos ya con el repaso de la prensa de este martes, comenzando como siempre con nuestro periódico Es Diario. Apostamos por este asunto que ven en pantalla. Feijóo recrudece su ofensiva contra Sánchez poniendo bajo sospecha el paso de Leire 10 por correos. Ya saben que Leire 10, al parecer, según las informaciones que han aparecido en las últimas horas, pues estuvo encargada, fue una de las personas que estaba encargada del voto por correo cuando trabajaba en esta empresa pública. El pasado 23 de julio, en las elecciones generales, ya saben también que en las autonómicas se produjeron algunas irregularidades que están siendo investigadas por la justicia, de momento irregularidades puntuales, pero todo esto, el papel de Leire 10 dentro de las cloacas del PSOE, su papel en el voto por correo, pues está alimentando las sospechas de que pudiera haber habido problemas en ese sentido. De ahí la información de Es Diario. También tenemos otro asunto sobre la conferencia de presidentes que se está calentando por momentos, porque las comunidades del PP se plantan. No admitirán una conferencia de presidentes a medida de Sánchez, que quiere evitar 8 puntos fundamentales que le plantea el Partido Popular como orden del día, entre los que se incluye, por ejemplo, hablar del apagón, por ejemplo, hablar de la financiación autonómica, entre otros asuntos. Si el gobierno no atiende esta petición, que es reglamentaria, está dentro de las normas del funcionamiento de la conferencia de presidentes, los populares como mínimo irán a los tribunales a reclamar sus derechos. Eso en cuanto a Es Diario, porque ABC, el siguiente periódico que hemos elegido hoy, apuesta por este asunto que ven, la tesis del Tribunal Constitucional para defender la amnistía, generosidad y convivencia. Se hace alusión en el diario ABC a esta sentencia que tiene como objetivo dar visto bueno a la ley de amnistía que permitió la llegada al poder de Pedro Sánchez, y lo hace también asumiendo algunas de las tesis del gobierno: la generosidad, la convivencia, la pacificación de Cataluña, en una palabra. Ese es el asunto que lleva en portada ABC, pero El Mundo pues también apuesta por este mismo asunto. El Tribunal Constitucional justifica que Sánchez hizo la amnistía por interés general. Esa, como vemos, es la información que lleva El Mundo en portada, y añade este diario que el texto da por bueno el pacto con Junts para seguir en la Moncloa, y dice que tenía como fin rebajar la tensión política. Asegura que la aprobación de la ley no responde a capricho y secunda que el 1 de octubre fue un conflicto político. Como vemos, el Tribunal Constitucional asume todas las tesis políticas del Partido Socialista, del gobierno hoy en el poder, de Pedro Sánchez en definitiva. La Razón, por su parte, lo vamos a ver enseguida, nuevos audios: la prioridad es salvar al soldado Ábalos. La Razón destaca este asunto de las cloacas del Partido Socialista en portada. Explica que unas grabaciones revelan un plan para que un guardia civil denunciara prácticas irregulares para favorecer al exministro. Leire 10, añade La Razón, intervino ante la Junta Electoral en el voto por correo de las elecciones andaluzas de 2022. La presencia de Leire 10 se remonta en el voto por correo a 2022, según la información de La Razón. El Confidencial, por su parte, lo vemos ya en pantalla: el PP alienta el motín contra Sánchez en la conferencia de presidentes, pero sin dar plantón al rey. Esa es la protesta del Partido Popular, que no está de acuerdo, como señalábamos antes, en el orden del día escogido por el gobierno. Ha solicitado que se incluyan 8 puntos y está sopesando diferentes medidas para que se ponga de manifiesto su malestar con esta decisión de Pedro Sánchez de no atender las reivindicaciones de la mayoría de las comunidades autónomas, 11 comunidades autónomas gobernadas por el PP y 2 ciudades autónomas, Ceuta y Melilla, y como decíamos, está planteándose incluso ir a los tribunales y coquetea con un plante. Pero explica el Confidencial que lo que no quiere el Partido Popular es dar plantón al rey, que presidirá esa conferencia de presidentes. The Objective, lo vamos a ver, ahí estás. Así zanjó Koldo su tercera reunión con Leire 10. Iros a la mierda, de Ábalos lo sé todo. Esa es la portada de The Objective, que también lleva con menor, diríamos,
con menor tamaño, otras noticias como esta: Cerdán cita a Leire Díez en Ferraz, mientras crece el clamor para que sea expulsada. Leire Díez acudirá a Ferraz para dar explicaciones sobre lo que está pasando. Tendrá que aclarar el PSOE, como aseguran desde dentro, que ella no tenía nada que ver con los socialistas, con el partido, y que actuaba en nombre propio, lo que no se explica muy bien, y por eso hay ese clamor interno, es por qué no se la expulsa de inmediato. Tan solo se le ha abierto un expediente informativo, de esos ya saben que duerme en un cajón sine die, sin fecha de solución. OK Diario, siguiente periódico. El gobierno compró bombas, granadas y torpedos a Israel por 1,3 millones este mismo mes de marzo. Y eso es lo importante, después de todo lo que se está hablando en la prensa, después de todo lo que hemos tenido que escuchar, anulación de contratos de balas millonarios. Resulta que en marzo el gobierno seguía comprando armas a Israel. Este es un asunto de fondo por el que ha puesto OK Diario, pero que va a dar mucho que hablar en los próximos meses, porque hay voces dentro del gobierno que consideran que no se pueden eliminar así de un plumazo los contratos armamentísticos con Israel, ya que muchos componentes, repuestos, etcétera, de material ya adquirido a este país, pues siguen dependiendo del suministro que haga Israel. Por lo tanto, hay voces internas que consideran un disparate la posición del propio gobierno respecto a los contratos armamentísticos con Israel. Y terminamos el repaso de prensa con el diario El País, que hace esta curiosa interpretación, ¿no?, del fallo del Tribunal Constitucional sobre la amnistía. Dice que da un respiro a un gobierno asediado. La propuesta de sentencia del Constitucional asegura: las intenciones del legislador no son objeto de nuestro control. Según el diario Deprisa, la sentencia del Tribunal Constitucional favorece y da un respiro al Ejecutivo. Quizás en el editorial nos expliquen por qué consideran que esto da un respiro al Ejecutivo cuando está recibiendo múltiples críticas de todos los sectores, el Tribunal Constitucional y el Partido Socialista, por esta ley de amnistía que desde muchos ámbitos jurídicos se considera inconstitucional, pese a la ponencia que parece que va a defender el Tribunal Constitucional, encabezado por Cándido Conde Pumpido. En fin, este ha sido el resumen de prensa de este martes 3 de junio, como les decimos. Terminamos, como siempre, con el editorial de Es Diario. La conferencia de presidentes tampoco se libra de las garras de Sánchez. El PP sopesa un plante. La conferencia de presidentes, prevista para este viernes 6 de junio en Barcelona, debería ser un foro de diálogo y cooperación entre las comunidades autónomas y el gobierno central. Sin embargo, el gobierno de Pedro Sánchez parece empeñado en convertirla en otro escenario de su show político, ignorando las demandas de la mayoría de las comunidades y ciudades autónomas, y mostrando además, una vez más, su preocupante falta de talante democrático. Las comunidades autónomas gobernadas por el PP, es decir, Andalucía, Madrid, Extremadura, Murcia, Castilla y León, Valencia, Aragón, La Rioja, Galicia, Cantabria y Baleares, junto a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, han exigido de forma unánime y coordinada 8 puntos clave en el orden del día, desde la reforma de la financiación autonómica hasta la lucha contra la ocupación ilegal, pasando por un plan energético contra apagones o la financiación de la educación infantil. Estas propuestas abordan problemas reales de los ciudadanos, pero Sánchez, fiel a su estilo, parece dispuesto a imponer su agenda, relegando los intereses de las regiones a un segundo plano, relegando los intereses de los ciudadanos. Parece que hay asuntos de los que no quiere que se hable. Este desprecio a la mayoría de las autonomías y ciudades autónomas no es solo un ataque al Estado autonómico, sino una muestra más de la deriva autoritaria de un presidente que confunde gobernar con controlar. Ignorar las demandas de estas regiones no es un simple desacuerdo, es un intento de silenciar a quienes no se pliegan a su proyecto político, convirtiendo así la conferencia en un instrumento de pura propaganda. La posibilidad de un plante por parte del PP es una reacción lógica. No se trata de boicotear, sino de defender la dignidad de unas regiones que no aceptarán ser comparsas de la Moncloa. Si Sánchez insiste en su cerrazón, estará dinamitando un foro esencial para la cohesión territorial. La democracia se construye con diálogo, no con imposiciones. Al ignorar a la mayoría, Sánchez no solo desoye a las autonomías del PP, más de media España, sino que menosprecia a los ciudadanos que representan. Un plante sería un grito de alerta ante un gobierno que, lejos de huir, parece decidido a dividir.
El PP también va a acudir a los tribunales porque considera que si no se atienden sus peticiones estaríamos ante una convocatoria ilegal de la Conferencia de Presidentes. En todo caso, un serio aviso de las comunidades del PP, que como decimos representan a más de media España, ante la cerrazón de Sánchez, que quiere convertir esto de nuevo en un instrumento a su servicio.